Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida. Eh, el día de hoy la materia va enfocada en ciencias, específicamente en química 3. El tema que nos atañe ver por ahí es el de los materiales y los modelos corpusculares de la materia. ¿Qué hay que hablar sobre el modelo corpuscular de la materia? Bueno, lo primero que tendríamos que preguntarnos es de qué está hecha la materia. ¿Qué relación hay entre materia y energía? Esto y más es respondido por la ciencia, específicamente química. Comenzaremos por la pregunta de qué está hecha la materia. El modelo corpuscular de la materia tiene la respuesta mediante los siguientes postulados, y esto es simplemente una introducción. Las sustancias, recuerden que es un concepto general, están hechas de partículas que están en constante movimiento. Estas partículas se mueven aleatoriamente y esto produce muchos choques entre partículas. De aquí nosotros podemos responder las preguntas de por qué la materia en estado sólido se encuentra de esa manera, con esas características, en estado líquido con esas características y en estado gaseoso con estas características. Estas partículas se mueven aleatoriamente y esto produce muchos choques entre partículas. Estas partículas tienen energía cinética interna y dependiendo de la cantidad de energía que éstas tengan, determinarán el estado en que se encuentra la sustancia. Aquí viene otro concepto que es el de cohesión molecular, que es lo que permite que las partículas se encuentren en esos diferentes estados que nosotros obviamente conocemos. ¿Qué es el modelo corpuscular? Es un modelo de la estructura microscópica de la materia que busca explicar las propiedades y comportamientos de cada estado de agregación. El postulado fundamental del modelo es que la materia está conformada por pequeñas partículas que pueden ser átomos, iones o moléculas, siempre en continua agitación. En este modelo se aplican las leyes de la mecánica clásica, obviamente. Si bien por el gran número presente no se estudian individualmente, sino mediante un tratamiento estadístico. De esta manera se obtienen los valores promedio de las magnitudes macroscópicas de interés, como presión, temperatura y volumen. El modelo corpuscular explica asimismo propiedades como la viscosidad, que son propiedades de la materia específica, dureza, flexibilidad y densidad de los materiales, así como la dilatación térmica, entre otros fenómenos. ¿Cuáles son los orígenes del modelo corpuscular de la materia? Bueno, las ideas sobre la naturaleza corpuscular de la materia datan de por lo menos del siglo V a.C. en la antigua Grecia. Leucipo, 450 años antes de Cristo, entre 450 años antes de Cristo y 370 años antes de Cristo, y Demócrito, discípulo de aquel, habían especulado acerca de la organización de la materia a nivel microscópico. Estos filósofos propusieron que la materia está compuesta por diminutas partículas indivisibles nombradas átomos, una palabra de raíz griega que significa indivisible. La teoría fue descartada por Aristóteles, el sabio más influyente de su tiempo. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XVII que la teoría corpuscular comenzó a tomar relevancia de nuevo. Y en el siglo XIX, los secretos de la materia por fin empezaron a develarse. En 1803, el químico inglés John Dalton propuso nuevamente que la materia estaba formada por corpúsculos llamados átomos, que se combinaban en determinadas porciones o proporciones para formar moléculas de las sustancias. Los átomos de Dalton eran indivisibles, pero pronto se desarrolló una
sólida estructura teórica, sobre todo gracias a James C. Maxwell, 1831-1979, y Ludwig Boltzmann, 1844-1906. Y así se establecieron los cimientos de la mecánica estadística y la física del estado sólido. ¿Cuáles son los fundamentos del modelo corpuscular de la materia? Bueno, los principales postulados son: la materia, sin importar su estado de agregación, está formada por partículas microscópicas que pueden ser átomos indivisibles o en combinación para formar moléculas. 2. Las distintas sustancias difieren entre sí debido a que están constituidas por partículas diferentes. Esto quiere decir que los átomos son diferentes entre unos y otros. Los átomos de hidrógeno todos son iguales, pero diferentes a los átomos de oxígeno. De acuerdo al estado de agregación de la materia, existen espacios vacíos entre las partículas, más grandes en los gases y más pequeños en los sólidos. 4. Las partículas que constituyen la materia están en perpetua agitación. Siempre se están moviendo, tienen energía interna. A mayor agitación, mayor energía cinética. Y si se añade calor, el movimiento de las partículas se incrementará. Bueno, esto lo pueden ver ustedes reflejado, por ejemplo, el hielo. Si lo dejo fuera del congelador, adquirirá energía del medio ambiente, es decir, adquirirá energía. Sus partículas vibrarán más y llegará un momento en el cual el hielo choca tan rápidamente que se rompen la cuestión molecular, la unión entre las partículas, y pasa a estado líquido. 5. Asimismo, en líquidos y sólidos, las partículas experimentan atracción de distinta intensidad debido a fuerzas intermoleculares. En los gases, las moléculas están muy separadas y se mueven rápidamente, por lo que estas fuerzas no tienen mayor incidencia. Pero en los líquidos, cuyas partículas tienen más cohesión, estas fuerzas son más intensas, y en los sólidos es aún mayor. Les voy a proyectar un video para que ustedes tengan una idea de cuál es el modelo corpuscular. Chequen el video, por favor. Espero que sea un poquito más fácil de asimilar. Primeramente, debemos de diferenciar entre el significado de corpuscular y átomo, pues podemos llegar a confundirnos. Un átomo es un elemento químico. Básicamente, eso va a ser el significado de átomo, un elemento químico. Los elementos químicos los encontramos en la tabla periódica. Las partículas o corpusculares pueden... Es decir, la unión de muchos átomos, estamos entendiendo que son los corpúsculos, como se dice ahí. De este lado son los átomos que representan los elementos, de este lado la teoría corpuscular que representa la unión de todas esas sustancias. Pueden ser moléculas, átomos o iones. Es una idea general que no especifica qué tipo de entidad es. Entonces, ¿lo has entendido? No importa qué tan grande o pequeña sea. Incluso puede ser un átomo, y lo que contiene un átomo, ya que nos podemos referir a pequeñas partes de materia sin tener que nombrarlas. Ahora, ¿qué es el modelo corpuscular? El modelo corpuscular de la materia es una teoría que forma parte de la física clásica y que trata de explicar la composición de toda la materia que existe en el universo. Esta teoría se basa en el supuesto de que toda la materia existente está formada por partículas, las cuales son de tamaño minúsculo. Ahora, ¿cómo se aplica a mezclas, compuestos y elementos? Es muy sencillo. Como el modelo corpuscular se refiere a la explicación de la composición de la materia, por ejemplo, las mezclas, compuestos y elementos, esta se emplea para representarlos únicamente. Veamos el ejemplo de mezcla. Para representar una mezcla con este modelo, hay que colocar las moléculas de cada uno de los componentes distribuidos de manera uniforme. Sí, porque no están unidos químicamente y cada uno representará la sustancia a la cual se encuentra agregada, que es la palabra correcta, no combinada, pero sin perder sus características. Por eso es que se ve la separación entre una sustancia y otra. Por ejemplo, una mezcla de agua con azúcar. Ahora, un ejemplo de compuesto. Si se desea representar un compuesto utilizando el modelo corpuscular, lo que debe de hacerse es tomar una sola molécula de algún material y describir. La sal, por ejemplo, una representación del agua en donde presenta tres átomos en su molécula, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Bueno, se representarán obviamente como están unidos químicamente. Escribirla. Por ejemplo, el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Obviamente se representarán en forma de corpúsculos los elementos químicos atómicamente unidos. Ahora pasamos con los elementos.
Para representar un elemento con este modelo, hay que utilizar las partículas que componen a un átomo de ese elemento. Ya nos vamos más internamente en cuanto a representación corpuscular de elementos químicos y de aquí partimos para lo que son los modelos atómicos. Como trabajo para ustedes, les encargaré que investiguen qué son y quiénes representaron en su historia los modelos atómicos. Obviamente dentro del trabajo también se encontrará agregar la página número 79 y 80 y 81 que habla sobre la teoría corpuscular. Obviamente ya está explicada en el video junto con los conceptos que ya les mencioné y obviamente lo complementarán en su libreta con los dibujos que ustedes agregarán, obviamente. Es decir, emplear esferas de distintos colores para representar a los protones, neutrones y electrones que lo conforman. Por ejemplo, cabe aclarar que dentro de las tareas también se hará la elaboración de un modelo atómico, obviamente después de haberlo explicado, para que a ustedes se les haga un poco más sencillo el entendimiento de lo que es un modelo atómico corpuscular, obviamente. El átomo de hidrógeno está formado por un protón, un electrón y no tiene neutrones. Esperemos que todo haya quedado claro. Prácticamente eso sería todo. Yo creo que no sé si hay alguna duda por ahí, yo espero que no. Todo lo complementarán, por favor, con su libro. Y obviamente cabe aclarar que cada estado de agregación tiene sus propias características. Vivimos en segundo grado, donde nada más tendrán que recordarlo, por favor. Eso sería prácticamente todo. Les agradezco mucho su atención. Es la clase que englobará esta semana en cuestión virtual y les mandaré tarea, obviamente, para que ustedes estén trabajando con ellas. Muchas gracias por su atención y estamos pendientes, jóvenes. Les agradezco.